Para realizar el cálculo de pérdidas de energía en un sistema de tuberías, es necesario tener claro el régimen de flujo en que se está moviendo el líquido en esta tubería. Tenemos dos tipos de régimen de flujo, régimen laminar y régimen turbulento. Entonces, la diferencia del régimen laminar y el régimen turbulento es la manera en que se están moviendo las partículas del líquido en la tubería. Entonces tenemos primero el régimen laminar. En el régimen laminar las partículas del líquido se están moviendo de forma uniforme, están formando como especie de láminas, por eso es que se conoce como laminar. Entonces en el régimen laminar el movimiento está como en forma de capas y tenemos cerca de las paredes de la tubería una velocidad aproximadamente de 0 y en el centro de la tubería una velocidad máxima. Entonces vamos a tener una forma laminar en el movimiento del líquido. Luego tenemos el régimen turbulento. En el régimen turbulento las partículas del líquido están formando trayectorias de manera desordenada, están formando turbulencia. Entonces en este régimen vamos a tener un comportamiento errático de las partículas. El régimen laminar se presenta en velocidades bajas y el régimen turbulento se presenta ya al aumentar más la velocidad de flujo en la tubería, entonces se nos va a formar el régimen turbulento. Por aquí tenemos la diferencia física de los dos tipos de movimientos. Tenemos en el régimen laminar una velocidad máxima en el centro y velocidad aproximadamente igual a 0 en las paredes de la tubería. En el turbulento tenemos velocidades aproximadamente igual a 0 en las paredes, pero ya la velocidad es más uniforme en el resto de la sección transversal de la tubería. Tenemos entre el paso de régimen laminar a turbulento un régimen que es conocido como crítico o de transición. Entonces, ¿qué sucede? En ese espacio, si seguimos aumentando la velocidad para pasar de laminar a turbulento, vamos a tener un instante donde las partículas del fluido comienzan a tener como una especie de vibración, a moverse ya no de manera laminar, y de un momento a otro pueden pasar al turbulento. Entonces es una zona donde el fluido se está moviendo de una manera inestable. Entonces tenemos de esa manera el flujo laminar, el flujo transicional y el flujo turbulento. Esto en laboratorio se puede observar en tuberías transparentes de plástico, de vidrio. Adicionando un colorante a la tubería se puede ver cómo está presentando el movimiento de las partículas del líquido en la tubería. En la práctica pues no se hace de esa manera, sino que se usa algo conocido como el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional, por eso es que es un número, no tiene otro nombre sino número, donde se hace una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad o de fricción en el interior de la tubería. Y ese número de Reynolds es simplemente velocidad por diámetro de la tubería por densidad del fluido dividido entre la viscosidad dinámica, o es igual a velocidad por diámetro dividido entre viscosidad cinemática. Las dos ecuaciones son equivalentes porque es simplemente de tomar que viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica sobre densidad, entonces se pueden eliminar los términos, nos queda la segunda ecuación, entonces son equivalentes. El número de Reynolds, si es menor a 2000, estamos en régimen laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, estamos en la zona crítica o de transición. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, estamos en régimen turbulento.
Para hacer el cálculo de pérdidas de energía en el movimiento de fluidos es necesario saber en qué régimen de flujo estamos. Entonces, pues ya sabemos que hay unas pérdidas de energía HL que son iguales a unas pérdidas de energía por fricción, más unas pérdidas de energía menores en accesorios por cambios de dirección o por obstáculos en la sección transversal de la tubería. En las pérdidas por fricción, para el cálculo de pérdidas de energía por fricción se pueden utilizar dos ecuaciones, la ecuación de Hazen-Williams o la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Hazen-Williams es una ecuación muy sencilla, pero entonces tiene un inconveniente y por eso es que está en desuso en la actualidad, ya casi no es empleada, es más empleada de manera académica que en la práctica, simplemente porque fue una ecuación que fue desarrollada solamente para agua y para tuberías con diámetros inferiores a 4 pulgadas genera muchos errores, entonces por eso está en desuso. La ecuación es caudal igual a 0.285 multiplicado por un coeficiente C o de rugosidad de la tubería multiplicado por el diámetro interno de la tubería a la 2.63 y por J a la 0.54. J es la pérdida de carga por unidad de longitud. Eso quiere decir que la J nos da cuánta pérdida de energía hubo por un metro de tubería. Entonces, por eso está aquí en metro por metro. Se despeja la J de esta ecuación. Y si agarramos J y lo multiplicamos por longitud de la tubería, vamos a tener las pérdidas por fricción en la tubería. Bueno, esta ecuación viene más como de manera informativa. Aquí tenemos los coeficientes C dependiendo de el material con el que esté hecho la tubería. La otra ecuación es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación ya es una ecuación mejor desarrollada, es general para cualquier tipo de líquido, no como la de Hazen-Williams que es desarrollada solo para agua. Y en esta ecuación tenemos lo siguiente, vamos a obtener las pérdidas de energía por fricción, necesitamos calcular un coeficiente o factor de fricción de Darcy-Weisbach, y aquí tenemos longitud de la tubería, diámetro interno de la tubería y multiplicado por la cabeza de velocidad o velocidad de flujo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para hallar este coeficiente de fricción debemos obtener primero el número de Reynolds para saber en qué régimen de flujo estamos. Si estamos en régimen laminar, número de Reynolds inferior a 2000, simplemente tenemos que aplicar esta ecuación y el coeficiente de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Entonces va a ser muy sencillo obtenerlo de esa manera. Lo que sucede es que casi nunca se desarrolla un ejercicio de transporte de líquidos en tubería que estemos en régimen laminar. La mayoría de las veces vamos a estar en régimen turbulento. En régimen turbulento, el coeficiente de fricción se obtiene con la ecuación de Cole-Uruguay. Y la ecuación de Cole-Uruguay es un poco compleja, es como la vemos acá. Entonces tenemos del lado izquierdo 1 sobre raíz del coeficiente de fricción y del lado derecho menos 2 veces el logaritmo en base 10 de todo este término que tenemos entre el corchete, que por aquí tenemos epsilon, que es la rugosidad absoluta de la tubería. Esa rugosidad depende del material de la tubería y está en tablas. Y por acá tenemos el diámetro de tubería, por acá el número de Reynolds y de nuevo el coeficiente de fricción. Ahora, ¿qué sucede con esta ecuación? Esta ecuación es compleja de utilizar. Es compleja porque es una ecuación implícita. Cuando hablamos de una ecuación implícita, es una ecuación que no tiene solución matemática directa. Entonces, para poder obtener el coeficiente de fricción, debemos emplear un método numérico o un método iterativo. Iterar, pues, es simplemente hacer a prueba y error el coeficiente de fricción hasta que obtengamos que se nos cumpla la igualdad, la zona izquierda igual a la zona derecha.
Entonces de esa manera obtiene el coeficiente de fricción con cola de Uruguay. Por aquí tenemos una tabla de coeficientes de rugosidades de tubería dependiendo del material de la tubería. Entonces, por aquí están los materiales de tubería y por acá los coeficientes de rugosidad que se emplean en la ecuación de cola de Uruguay. También solo de manera académica, porque no se acepta de manera profesional, tenemos el diagrama de Modi. El diagrama de Modi es una gráfica que se tabuló con la ecuación de cola de Uruguay para diferentes rugosidades de tubería y diferentes números de Reynolds. Entonces por aquí entramos con una rugosidad relativa, que va a ser la rugosidad de la tubería dividida entre el diámetro interno de la tubería, y por acá con el número de Reynolds. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos curvas. Entonces uno se debe ir por entre la curva y con el número de Reynolds se obtiene el coeficiente de fricción. Por ejemplo, si tengo una rugosidad relativa de 0.0025, estaría por aquí sería 0.0030, por aquí 0.0025, y un número de Reynolds de 2 por 10 a la 5, entonces me vendría por acá, llego hasta donde tengo el número de Reynolds de 2 por 10 a la 5 y aquí hacia el lado izquierdo leo el coeficiente de fricción. Entonces eso es lo que tiene que ver con las pérdidas de energía por fricción. Ahora las pérdidas de energía menores o locales, las que se deben a los cambios de dirección y sección en las tuberías, se calculan con esta ecuación. HM es igual a K por la velocidad de flujo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y este valor de K depende del accesorio de la tubería y ya está en tablas también. Entonces, por ejemplo, si tenemos una válvula, para esa válvula hay un valor de K, lo reemplazamos acá y sabemos cuál es la pérdida de energía en esa válvula. Si tenemos codos, tenemos cualquier tipo de accesorio, es simplemente buscar el valor de K en las tablas y reemplazarlo y hallar las pérdidas de energía menores.